Oh, estoy muy feliz por la enseñanza esta tarde. Estuve estudiando bastante, preparándome para predicar desde el libro de Lamentaciones. Les invito a buscar Lamentaciones, capítulo 3. El libro de Lamentaciones es un canto, y es un canto triste, pues obviamente por el mismo título, sobre la angustia del profeta Jeremías por la destrucción de su pueblo. En sus páginas son el registro del corazón quebrantado del profeta. A veces, quizás lo has escuchado, que le dicen a Jeremías el profeta llorón, como un apodo. Todo esto, lo que él vivió y experimentó y lo que está escrito aquí, fue a causa del juicio justo de Dios por el pecado de Judá. Cada uno de los capítulos 1, 2 y 4 tiene 22 versículos. No sé si lo ven ahí. El capítulo 1 tiene 22 versículos. Capítulo 2 tiene 22 versículos. Capítulo 4 también tiene 22 versículos. Y hay algo interesante de estos tres capítulos, 1, 2 y 4. Forman un tipo de, no sé si está bien dicho, acróstico, pero lo que son cada uno de los 22 versículos, cada versículo en el hebreo empieza con la letra hebrea correspondiente al versículo. Son 22 letras en hebreo. Entonces, versículo 1, primera letra, Aleph, después viene Bet, después viene... Entonces va así las letras del hebreo en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4. En el capítulo 3, donde nosotros estaremos estudiando, usa una letra no por cada versículo, sino por cada 3 versículos. El versículo 1, versículo 2, versículo 3, todos empiezan con Aleph, formando un trío. Y luego 22 multiplicado por 3 son 66 versículos en el capítulo 3. Estas son cosas que Dios usó para ayudar a Israel a memorizar las escrituras. Y es bastante interesante. Después el capítulo 5 vuelve al formato de 22 versículos solamente, pero sin el elemento poético de estar usando las letras de forma creativa. Hermanos, el clímax de este libro se encuentra en el capítulo 3, justo donde nosotros estamos y donde nosotros vamos a leer. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Dicen así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vamos a tomar estos dos versículos y estudiar juntos, hermanos, 4 puntos sobre lo que nos enseñan. Oramos. Padre, gracias por ser fiel. Ayúdanos, Señor, ser fiel como tú. Gracias por ser misericordioso. Ayúdanos para que amemos la misericordia, como nos dice las Escrituras en Miqueas 6:8. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El primer punto, hermanos, es: no hemos sido consumidos. En el versículo 22 se encuentra esa frase: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Israel estaba realmente en un mal lugar. Ellos habían sido infieles, en contraste a lo que el versículo dice en cuanto a nuestro buen Dios. Ellos se habían alejado de Dios y su situación era muy pobre. Si tú estudias lo que había estado sucediendo en Israel en aquellos días, realmente la situación era grave. Donde Jeremías sirvió al Señor fue en medio de mucho pecado,
castigo y entonces tristeza. El templo judío había sido destruido y el pueblo estaba en cautiverio. Fueron llevados Dios usó como herramienta humana a Babilonia para llevar su pueblo cautivo. El juicio de Dios había sido realmente revelado contra Israel, contra Judá, por su rebeldía, su pecado y su infidelidad. Su pueblo y sus almas merecían destrucción total de parte de su Dios. Es lo que Dios había prometido. Él dice en las Escrituras a Israel una vez tras otra vez: abandóname y verán qué pasa. Él les dijo: abandónenme, aléjense y verán qué pasa. Y no está sucediendo nada en Israel de lo que no debía haber sucedido. Lo único sorprendente es que pasaron tantos cientos de años para que sucediera. Qué misericordioso es Dios. Y qué paciente es Dios. ¿Saben qué sigue siendo paciente hoy en día? Algunos podrían decir: los cristianos sí creen en la esperanza bienaventurada, que viene Jesús de nuevo. Dicen Maranata. ¿Y dónde está Jesús entonces? Y se burlan. Pero hermanos, el Señor no retarda su promesa. Él no tiene tardanza. Él es paciente. Porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Esto nos dice 2 de Pedro. El Señor es paciente y es misericordioso para con nosotros. Y es sorprendente que con todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, donde ni puedes bajar aplicaciones para tus hijos, aplicaciones educacionales, sin que se metan conceptos y ideas contrarias a Dios y su palabra. Donde ni puedes enviar tus hijos a la escuela sin que les digan cosas que uno jamás pensaría. Donde hoy en día se celebra cosas con paradas, con meses, que hace décadas atrás se hacía en las tinieblas, porque toda la población de todo el mundo se sabía que eran cosas vergonzosas. Pero hoy día son cosas celebradas. Estamos en un mundo donde es realmente sorprendente que Dios no derrama su ira contra todos nosotros. No hemos sido consumidos. Es lo que Dios les prometió a Israel. Lo que está sucediendo, Dios lo prometió. Un ejemplo es en Josué 23, 15 al 16. Dios lo prometió. El hombre de Dios les advirtió. Tenemos muchísimos capítulos en Jeremías, donde el ministerio de Jeremías es amonestando, advirtiendo, levantando su voz como una trompeta contra el pueblo y su pecado, y diciéndoles qué iba a pasar. Dios lo prometió, el hombre de Dios lo profetizó, y el pueblo se burló. Hicieron burla de Jeremías y la palabra del Señor. Tal como Israel, apartados de Dios, hermanos, nosotros somos merecedores de su juicio, porque hemos infringido su perfecta ley. Y de la misma manera que Jeremías fue conmovido al llanto y lágrimas por Jerusalén, nuestro Salvador es compasivo. Jesús lloró por Jerusalén. A pesar, hermanos, de que merecemos ser castigados con una condenación eterna, aunque nosotros merezcamos la perdición, pues somos culpables de una grave ofensa. A pesar de esto hay salvación. A pesar de esto hay misericordia. Y si un pecador es salvo, si un pecador ha sido salvado, es solo
porque nunca decayeron las misericordias de Dios. Y por ningún otro motivo. Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Efesios capítulo 2, búsquenlo por favor en sus Biblias. Efesios 2, versículo 4. Todo el mundo, yo creo, todos aquí, quizás todos, tengan memorizado Efesios 2, 8 y 9. Porque pues por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué dice? ¿Lo tienen ahí? Miguel, ¿lo tienes? ¿Puedes leerlo, hermano? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el siguiente también, por favor. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, conocemos bien ese versículo, pero yo quiero animarte que te familiarices con versículos 1 al 10. En realidad, el libro de Efesios está lleno de la hermosa sabiduría de Dios. Pero los versículos 1 al 10 de Efesios 2 nos enseñan cosas muy importantes, fundamentales, en cuanto a lo que es la salvación bíblica, la salvación por Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, en los versículos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en, ¿qué dice? Misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, aquí nos muestra tres gigantes de nuestra salvación. Dios, que es rico en misericordia, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él es rico en misericordia. Y dice, con el gran amor con que nos amó, el amor de Dios. Si no fuera por el amor de Dios, nosotros no estaríamos salvos. No tendríamos vida eterna. Y en el siguiente versículo, el 5, dice, pues por gracia sois salvos. La misericordia, el amor y la gracia de Dios. Es por eso que nosotros tenemos salvación. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando pensamos en esa idea de que no hemos sido consumidos, pensamos en Israel en aquel entonces. Pensamos en Israel hoy en día. Qué paciente es Dios con Israel, con su pueblo. Pensamos en nuestra salvación, el pasado, y la misericordia del Señor para con nosotros, para que seamos salvos. Pero ¿saben qué? No solo necesitamos la misericordia de Dios en el momento de la salvación, la necesitamos en cada momento de cada día, en toda la vida cristiana. Necesitamos su misericordia. No hemos sido consumidos. Segundo punto, la razón de por qué no habían sido consumidos. ¿Cuál es, hermanos? En el versículo 22. ¿Por qué no habían sido consumidos ellos? Porque nunca decayeron su misericordia. Empieza al principio del versículo, pero ahí lo reitera al final del versículo. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, es por la misericordia de Dios que ellos no habían sido consumidos. Es por la misericordia de Dios que nosotros no hemos sido consumidos. ¿Por qué empecé con ese punto de que no hemos sido consumidos? Es porque, hermanos, nosotros cuando entendamos nuestra pecaminosidad, podemos humillarnos para ver y entender la bondad de Dios. Aunque igual entiendo que aún estando nosotros en rebeldía, es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Él nos amó primero
aún de miserables pecadores, aún estando muertos en pecados, decía Efesios 2:5, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿por qué no hemos sido consumidos? Es por la misericordia del Señor. Y cuando hablamos de su misericordia, la misericordia de Dios, podemos entender muchas cosas. A veces es una palabra ambiguo que representa no un solo concepto, como por ejemplo, teníamos que ir al infierno, pero Dios no nos mandó al infierno porque tuvo misericordia de nosotros. Es un uso bien específico de la palabra misericordia, pero cuando hablamos de la misericordia o sus misericordias, podemos entenderlo más amplio. No solamente en el concepto misericordia, merecía algo malo y se me perdonó. La misericordia puede también abarcar otras cosas como la clemencia de Dios o su benignidad, su perdón, su paciencia, su compasión, su amor, su gracia y por supuesto el sentido tradicional de la palabra misericordia. ¿Cuál es la razón por qué no habían sido consumidos? ¿Cuál es la razón por qué no hemos sido consumidos? Es por la misericordia de Dios. El punto 3. La misericordia de Dios es suficiente para cada día. La misericordia de Dios es suficiente para cada día. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El siguiente versículo dice, nuevas son cada mañana. Me encanta esto. Me hace pensar un poco sobre el matrimonio. Y la Biblia nos dice, ¿cierto?, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nosotros no debemos acostarnos enojados. Cada mañana debemos levantarnos con una relación renovada y 100% bien, sin ningún problema. Y hermanos, con el Señor sabemos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esto ayuda al Hijo de Dios a vivir cada día por la gracia y la misericordia de Dios. Uno que es salvo no se jacta del día de mañana. Uno que es salvo busca el reino de Dios y su justicia hoy y no se afana por el día de mañana. No vive derrotado por los fracasos del ayer, ni ensoberbecido por sus victorias. Prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento del Señor Cristo Jesús. En cuanto a sus planes, dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estas son frases bíblicas. Creo que ya se dieron cuenta. Proverbios 27:1, Mateo 6:33-34, Filipenses 3:13-14 y Santiago 4:15. En medio de la aflicción y la ruina, los creyentes recuerdan que la misericordia de Dios es lo que les sostendrá. Sus misericordias son nuevas cada mañana y no necesitamos más. Ay, no sé cómo voy a enfrentar mañana. Está bien, la misericordia de Dios hoy fueron nuevas en la mañana y fue suficiente para hoy. Y mañana te vas a levantar y al amanecer el sol va a haber nuevas misericordias. No te preocupes, todo va a estar bien. No tienes que vivir esclavizado por ansiedad de qué traerá el día de mañana. No basta el mal de cada día. Lo que está sucediendo hoy es suficiente. ¿Ah? A veces sentimos que no podemos enfrentar el día. Pero ten fe, las misericordias de Dios son nuevas hoy. A veces sentimos incapaces de soportar otra noche con la cabeza acostada en la cama. Pero ten fe, las misericordias de Dios serán suficientes mañana. La misericordia diaria de Dios supera las angustias momentáneas.
4. Dios es fiel. Amo cómo terminan estos dos versículos. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. A mí me gusta poder depender de las cosas. Me encanta ahorrar y ahorrar y ahorrar y juntar dinero para finalmente poder comprar un vehículo y de no, antes de llegar a la meta, comprar, sino esperar y una vez que tenga el dinero, comprar uno que no me va a fallar. Porque yo recuerdo comprando vehículos y cada vez que salgo al ripio, ay no, se rompió otra cosa. Ay no, ¿cuánto? Oh, 400,000. No, oh, sácame el cuchillo, ese dolió. Un mes más, 300,000. Ay no, un mes más, 200,000. No. Y como es el dicho, lo barato sale caro. Me encanta tener un vehículo que no falla. Me encantan las cosas que no fallan. Me encanta observar a personas fieles. Y de pronto salen de su fidelidad. Y tú no dices, que bueno, ella es floja. No, tú sabes que le cuesta ser fiel. Es por eso nomás. No me gusta que alguien falla en cumplir con lo que siempre cumplen y de inmediato tú piensas, ay, tenemos que ir a buscarle. ¿Habrá chocado? ¿Estará en el río? ¿Se habrá revolcado su vehículo? Porque, ¿qué pasó? ¿Estará hospitalizado? Pues él siempre es fiel. Ella siempre cumple, siempre es fiel. ¿Qué habrá sucedido? Es una buena cualidad esa. Y debemos ser como Dios en este sentido. Dios es fiel. Y Él quiere que nosotros seamos fieles. Yo tengo un versículo que voy a leer, no está en mis apuntes, pero se me vino a la mente en este momento. Es Efesios 5, versículo 1, dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios es fiel. Nosotros debemos ser fieles. Debemos imitar a Dios porque Él es nuestro Padre, somos hijos amados y los hijos parecen a los padres. Realmente eso es para el bien y para el mal. Pero nuestro Padre, nosotros cuando nacemos de nuevo, nacimos por su simiente, que es la palabra. Su ADN está en nosotros. La Biblia dice que nosotros hemos sido hechos partícipes de la divina naturaleza en Pedro. Por lo cual, su naturaleza está en nosotros. Debemos ser como Él. Es por eso que Miqueas 6:8 dice que debemos amar misericordia. Porque Él es misericordioso. Por lo cual debemos ser misericordiosos. Cuando Jesús da las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los misericordiosos. Él dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué debemos ser pacificadores? Porque nuestro Dios es pacificador. Él procura la paz, busca la paz. Él busca hacer paz. Él no es pacifista, no es cobarde ante el conflicto. No, al contrario. Él enfrenta el conflicto para resolverlo, para reconciliar. Un Dios pacifista habría dicho, Él pecó contra mí, pero no voy a meter la mano, no voy a hacer nada. Mejor no voy a decir nada, no voy a hacer nada. Pero al contrario, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios tomó la iniciativa. Y este es un pacificador, alguien que hace paz. Y es por eso que Cristo es el príncipe de paz. Él es misericordioso. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nunca tendrás que pensar, ¿mañana será Dios fiel? Sí. ¿Y pasado mañana? También. Grande es su fidelidad. Dios siempre es fiel. Israel le había sido infiel.
Nosotros antes de la salvación éramos los más infieles posibles. De hecho, si tú estudias en las Escrituras acerca de la idolatría y la palabra fornicación, te vas a sorprender. La idolatría es fornicación, la Biblia enseña. Incluso en el Nuevo Testamento dice, si tú haces amistad al mundo, dice, o alma adúltera. ¿Sabías que amar al mundo es adulterio? Por eso ocupo la palabra infiel, es una palabra precisa. Nosotros antes de tener a Cristo éramos infieles con Dios. Pero Dios siempre es fiel. Después de la salvación, también luchamos con serle fiel a Dios. Pero Él, grande es su fidelidad. La fidelidad de Dios fue la única esperanza que tenía Israel en el tiempo de Jeremías. Y es la única esperanza del pecador quien se arrepienta y recibe salvación. Hay muchos versículos que hablan de la fidelidad de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de algún versículo que habla de su fidelidad? Les voy a dejar pensando mientras busco uno para leerlo. ¿Alguien se acuerda de alguno? Aunque sea borroso y no lo tengas memorizado, está bien. Escuchen esto. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy a leer otro. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo es misericordioso y es fiel, nuestro sumo sacerdote. Y hablando de esto, escuchen lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué dice? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es fiel. Escuchen lo que dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel. 1 Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén.